Acompáñenme a Éxodo 14. Todo ese capítulo 14 va a ser nuestro texto base durante toda esta serie. Una serie que titulamos Frente al Mar Rojo. A lo largo de esta serie vamos a ver esencialmente 10 lecciones para reaccionar bíblicamente en tiempos difíciles. Saben, a veces, denme un segundo para sacarme todo esto. A veces se dice fácil el decir, hacer un plan de acción y decir, bueno, si estoy enfrentando una dificultad, esta es la forma, esto es lo que dice la Biblia que tengo que hacer. No te preocupes por nada, ora por todo, ¿sí? Que sean oídas tus peticiones delante de Dios, ¿sí? Y Dios va a traer paz. Y cuando lo leemos teóricamente, podemos estar de acuerdo en que ese es el plan de acción. Pero quizás de pronto, súbitamente, resultan circunstancias de extrema presión sobre nuestras vidas. Algo como que lo que vamos a leer en Éxodo 14, 8. Lee conmigo, es la nueva versión, Nueva Biblia Las Américas. Es como que la de cajón de aquí de la casa. El Señor endureció el corazón de Faraón, rey de Egipto, y éste persiguió a los israelitas. Pero estos habían salido con mano fuerte. Los egipcios los persiguieron con todos los caballos y carros de Faraón, su caballería y su ejército, y los alcanzaron acampados junto al mar, es el Mar Rojo, junto a Pi-Hahirot, frente a Baal Zephón. Padre, te damos gracias por este domingo. Dios, abre nuestros corazones, permítenos a sobreponernos a distracciones como el calor, a distracciones como a pensamientos, a distracciones como lo que estamos enfrentando en este momento, Dios, y exponernos simple y sencillamente ante tu palabra, ser consolados, transformados, alentados, instruidos, redarguidos y afirmados, Dios, por tu preciosa verdad, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces les decía, llegamos a esa clase de situaciones donde estamos con el mar a un lado y el ejército de Faraón que viene fúrico del otro lado, en medio de situaciones de presión, problemas que de pronto empiezan a exprimirnos. Y suele juntarse, ¿no? De pronto está todo bien y a veces se junta todo. Se junta el problema de salud con el problema familiar, con el problema económico. Y dices, wow, ¿de dónde esto? ¿Por qué? ¿Cómo le voy a hacer? Hay simple y sencillamente situaciones de presión que nos invitan a actuar. Y su palabra es muy clara en esto. No debemos de estar preocupados. Pero en nuestra humanidad fallamos en llegar a esta meta justamente porque somos humanos. Justamente también porque, debo decirlo, a veces no nos preparamos. Y me refiero a no estar anticipando el mal o estas situaciones difíciles, pero no estamos preparados espiritualmente para resistirlas. Algo que ha sido un hábito que he visto frutos buenos en mi vida ha sido luego el hasta platicar con Karina. Oye, ¿qué hacemos cuando pasa esto? ¿Cuál va a ser nuestro modo de recibir aquello? ¿Sí? ¿Qué pasaría si en un momento esto tuviera que suceder? Estar anticipándonos a situaciones nos hace saber primeramente que no tenemos la capacidad de resolverlas inmediatamente, pero que quizás en el anticiparnos, en oración, en búsqueda de Dios, se va generando ese músculo espiritual que me permite no ser Superman y resolverlo todo de una forma heroica,
pero sí me va a permitir reaccionar bíblicamente, reaccionar correctamente, saber navegar a través de la tremenda presión. Entonces, estamos enfilados a no preocuparnos, pero quizás tú dices, ¿cómo no preocuparme? ¿Cómo no preocuparme si mis gastos superan a mis ingresos? ¿Cómo no preocuparme si mis acreedores me están llamando? Si tengo fechas límite ya vencidas, si tengo primer, segundo aviso de algo que está desfasándose, de alguna deuda, de algo que se va a cancelar, qué sé yo. ¿Cómo no preocuparme cuando un ser querido ha sido diagnosticado con una enfermedad grave? ¿Cómo no preocuparme si estoy sin trabajo? ¿Cómo no preocuparme cuando uno o más de mis hijos han tomado un camino distinto y estamos sufriendo como familia porque ellos se están desviando? ¿Cómo no preocuparme cuando estoy sintiendo una tristeza irracional que no me explico de dónde viene, pero que de pronto no le encuentro sentido a la vida? Es ese tipo de situaciones, esa clase de circunstancias de apremio son las que ponen el mar enfrente y el ejército atrás. Ante eso, hoy quiero llevarte a las primeras 3 lecciones que encontramos en Éxodo 14 para reaccionar bíblicamente a las dificultades. Así que, primera lección, Éxodo 14:1 dice, el Señor habló a Moisés y le dijo, di a los israelitas que den la vuelta y acampen delante de Pi Hahirot entre Migdol y el mar. Ustedes acamparán frente a Baal Zephón en el lado opuesto, junto al mar. Primera lección, percátate de que la intención de Dios es que estés donde estás. Qué interesante que Dios es el que lleva a los israelitas a esta situación. Y no me malentiendas en el empezar a abrazar la idea que entonces Dios es el causante del mal. Hay que ver la historia más grande. ¿Qué está pasando en su vida? Hay cambios buenos. Pues si los está sacando del cautiverio, de la opresión, los está sacando de los trabajos forzados, los está moviendo a un lugar diferente. Pero yo no sé si te ha pasado que luego dices, desde que empecé a dejar de fumar, me está yendo peor. Desde que decidí involucrarme realmente en una relación personal con Cristo, me está yendo peor. Desde que decidí dejar de robarle a Dios con mis diezmos, parece ser que los acreedores dijeron, ya le está dando, cóbrenle. Siempre suceden esas situaciones, pero si suceden, entendamos que Dios siempre nos está moviendo. Todo el caminar cristiano, verso tras verso de la Biblia, metáfora tras metáfora, se entiende como un trayecto, un caminar, una senda. Afirma mis pasos, decía el salmista. Sí, es una carrera, dice el autor de Hebreos. Siempre se entiende como un trayecto dinámico. De ninguna manera Dios supuso que esto sea un paraíso estático. No, el reposo es en la eternidad. El reposo es cuando ya toda la obra fue completada. El reposo es cuando la corona de vencedor te fue puesta. Mientras tanto nos estamos moviendo. Y si Dios me está moviendo, voy a enfrentar dificultades. Curiosamente, algo que no sabían los israelitas es que esta era la mejor ruta, la más improbable, pero era la mejor. En otras rutas podrían haber enfrentado naciones enemigas y encontrado una nación totalmente vulnerable, no preparada bien en la batalla,
y a su merced. En otras rutas podrían haber encontrado fieras que iban a empezar a atacar a algunas personas. Y de pronto la mejor ruta es frente al mar. Lo es si Dios te está moviendo frente al mar. Lo es cuando estás siendo guiado por Dios, y lo es cuando Dios te dice: no te preocupes, estás donde tiene que estar. En esta historia del Mar Rojo, ellos seguían la nube con mucho cuidado. Estaban entusiasmados por la libertad. Sin embargo, Dios los guía intencionalmente a esta especie de callejón sin salida, donde de una forma u otra solamente podían mirar al cielo para su salvación. Sabes, muchas veces Dios hace lo mismo con nosotros, porque nuestra fe necesita ir madurando. Nuestra fe necesita acrecentarse. Como el músculo que no se ejercita se atrofia, y nuestra fe necesita estar siendo estirada cada vez más para que podamos aprender a caminar como Dios manda en esta vida. Dios nos enseña sabiduría a través de las dificultades. Dios nos muestra su corazón en las dificultades. ¿Sí? Quizás nuestras reacciones siempre tienden a ser los arrebatos de pánico, y tiende a ser el quemar todas las naves y el renunciar a todo. Bueno, cuando Dios sabe que tiene un hijo que lo primero que hace es renunciar, creo que Dios te va a poner en situaciones donde no puedes renunciar. Él te va a enseñar a no renunciar. Él te va a enseñar a que alces tu vista hacia el cielo, y a que de pronto empieces a entender que Él está contigo y que Él está caminándote, porque simple y sencillamente Él abre camino. Si Dios te guió a esa situación, entonces Dios te va a sacar de esa situación. Pero es imposible no preocuparse. Dice un autor: preocuparse es poner signos de interrogación donde Dios ha puesto puntos finales. La preocupación, dice otro autor, es como un goteo de temor que cae poco a poco y corre por la mente, creando un canal por el cual fluyen los demás pensamientos. En pocas palabras, aunque la preocupación es casi una reacción natural, tú y yo tenemos que estar preparados para enfrentar esos momentos. ¿Qué digo? No debería sorprendernos que enfrentemos esa clase de dilemas. Jesús nos advirtió en Juan 16:33 que tendríamos aflicción en el mundo. Pero ¿cuál era la advertencia del maestro? ¿Con qué complementaba esta advertencia? No teman, yo he vencido al mundo. Estas dificultades permiten que nuestra fe sea probada. Estos problemas permiten que nuestro espíritu empiece a conectarse de una forma más sensible y más intencional con Dios. Tú y yo a veces no podemos reaccionar frente a las aguas, pero el Señor sí. El primer paso que tenemos que hacer cuando estemos frente a las aguas es recordarnos que el Señor nos ha puesto en un lugar difícil, o ha permitido que estemos ahí por una razón que solo Él sabe. Y mi primer punto de descanso es saber que Dios me puso en esa circunstancia. Dice Salmos 37:23, por el Señor son ordenados. ¿Ves otra vez este lenguaje de trayecto? Los pasos del hombre, y el Señor se deleita en su camino. Cuando caiga, no quedará derribado, porque el Señor sostiene su mano. ¿Sabes qué me encanta de ese texto? Cuando caiga. No es si cae, cuando caiga. Porque vamos a tropezar, porque vamos a caer, porque vienen momentos de desmayar, pero es la promesa del Señor antes y después de la caída. Antes, que nuestros pasos son ordenados por Él. No vamos a entrar a lugares que Dios no haya permitido, o que Dios no crea que son necesarios para
una temporada específica. Cuando caigas, no quedarás derribado. Dios ha prometido no dejarte, Dios ha prometido no abandonarte, no te va a olvidar, su amor nunca cesa y su cuidado no disminuye. Quizás necesites entonces recordarte 4 cosas cuando estés en una situación difícil y que empiece a drenar tu alma. Dios así lo dispuso, pero estoy bajo su cuidado. Estoy entrenado o entrenada por Él, y esto es para un tiempo específico. Porque hay un tiempo para todo en esta vida. Y nuestras dificultades tampoco son eternas. Hay un tiempo. Y el hombre sabio entiende el tiempo y se pregunta no por qué, sino para qué es esto, Dios. ¿Para qué es esto? Pero antes del para qué, hay una pregunta que nos condena. Hay un susurro muy apacible, pero muy perturbador, que te dice: ¿y si es tu culpa? Algo hiciste. ¿Y si es mi culpa? Me encanta como dice J.I. Packer: nuestro Dios es un Dios que no solo restaura, sino que toma nuestros errores y nuestras tonterías en sus manos, los incorpora en sus planes para nosotros y les saca provecho. La tendencia es preguntarnos: ¿qué hice? Y somos bien prontos a sacar conclusiones. Déjame decirte algo que te va a aliviar mucho. Sea que hayas hecho o no hayas hecho, las dificultades van a llegar. Porque las dificultades no llegan por méritos, ¿sí? Ni llegan como castigos. Son solo circunstancias que nos vamos encontrando en el camino. Te los ibas a encontrar tarde o temprano. Pero el problema, si te estás preguntando ¿y si hice algo?, la pregunta ya es un poco delatora. Si tienes la duda ¿y si hice algo?, probablemente necesites ponerte a cuentas con Dios inmediatamente. Pero déjame decirte algo también. Sea que hayas hecho o sea que no hayas hecho, sí, es cierto, el pecado siempre da lugar a dificultades. Ya sea que tú pecaste contra Dios o alguien más contra Dios. El pecado de alguien más es capaz de meterte a ti en una dificultad, ¿cierto o falso? Sí. Así que no podemos hacer esto un juego de responsabilidades. Y no podemos hacer esto un juego de ver quién tiene la culpa. Es muy sencillo. Ambas circunstancias, sea que yo haya pecado o sea que yo no haya pecado, me llevan a la misma circunstancia: humillarme delante de Dios. Porque ¿qué tal si no pecando, mi reacción ante la circunstancia es pecaminosa? ¿Qué tal si mi pecado no me trajo aquí, pero luego en la dificultad y en el mar rojo comienzo a pecar contra Dios? Y comienzo a blasfemar su nombre, y comienzo a dudar, y comienzo a traer juicio y crítica y queja. Si mi pecado no me metió aquí, pero ahora mi pecado me va a dejar frente al mar todo el tiempo. Ahora, y si mi pecado me trajo aquí, entonces la circunstancia es la misma. Me humillo delante de Dios y me sujeto a su voluntad. ¿Ves? Sea que sí o sea que no, la alternativa es la misma. Dios, como sé que tú guías mis pasos, a lo mejor es tu disciplina amorosa que me está haciendo entrar en razón de algo. O a lo mejor es simplemente tu espíritu perfeccionando mi fe. Y como dice Pedro, una fe más pura que el oro es la que termina saliendo de las pruebas. Una fe purificada. Ambas circunstancias son necesarias. Amados, si Dios me está disciplinando, dale gracias a Dios porque tienes un Padre. Porque dice Dios que el que no disciplina es porque no es un hijo legítimo. Seríamos delante de Él como bastardos si su disciplina no llegara a nosotros.
Gracias a Dios por los momentos de quebranto. Gracias a Dios cuando te alcanzas a ver a ti mismo y dices, sí la estoy regando. Tengo un padre que me está disciplinando. Sin ninguna disciplina, en el momento, dice el libro de Hebreos, es agradable, pero después, cuando somos ejercitados en ella, produce un fruto agradable. Entonces, gracias a Dios por la disciplina, pero ¿sabes qué dice Santiago? Tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. O sea, la escritura no me deja otra alternativa. Santiago me dice, si no es tu pecado, gózate. Hebreos me dice, si es tu pecado, no te vas a gozar ahorita, te va a doler. Vas a aprender y luego te vas a gozar. Y luego viene la cosecha y luego viene el fruto. Cierro con esto, cuando Dios acomoda nuestra posición, debemos de tener la certeza de que es una posición sabia y benéfica. Aun cuando en nuestra terquedad y obstinación elegimos una posición, Él con su gracia puede desestimar nuestros errores y hacer que las influencias de las circunstancias que nosotros elegimos obren para nuestro beneficio espiritual. Él va a abrir camino, sea como sea que te consideres en medio de la situación. Él abrirá camino. Segunda lección. Versículo 3 y 4, sigo en Éxodo 14. Porque Faraón dirá a los israelitas, andan vagando sin rumbo por la tierra. El desierto los ha encerrado. Pero yo endureceré el corazón de Faraón y él los perseguirá, ojo aquí, y seré glorificado por medio de Faraón y de todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor, y así lo hicieron. Segunda lección, preocúpate más por la gloria de Dios que por tu propio alivio. Es como que la gloria de Dios, si pobrecito de mí, como que la gloria de Dios y mis circunstancias me están ahogando, me están abrumando. El problema con estas circunstancias es que a veces hacemos las preguntas incorrectas. Hacemos preguntas que no tienen respuesta. Amado, si tú te preguntas por qué, eso no tiene respuesta. De verdad, ¿por qué a mí? Eso no tiene respuesta. Porque hay una multitud de causales. Y a veces son todas. Y a veces realmente no es ninguna. El preguntarme por qué jamás va a tener respuesta. Sí, ¿cómo me metí en este lío? ¿Cómo puedo salir de él? ¿Qué tan rápido se va a resolver? ¿Por qué a mí? La próxima vez que te sientas abrumado, la pregunta es, ¿cómo puedo darle la gloria a Dios en esta situación? Y nuestra perspectiva cambia por completo. Considera lo que dice el Salmo 136. Den gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Den gracias al Señor, Dios de dioses, porque para siempre es su misericordia. Versículo 3, den gracias al Señor de señores, porque para siempre es su misericordia. Versículo 4, al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Versículo 13 al 15, mismo Salmo 136, al que dividió en dos el mar rojo, porque para siempre es su misericordia, e hizo pasar a Israel en medio de él, porque para siempre es su misericordia. Pero a Faraón y a su ejército destruyó en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién es el protagonista en este salmo? Dios. ¿Quién hace todo? Dios. ¿De quién es la gloria? De Dios. ¿Quién es glorificado en medio de las dificultades? Dios. ¿Qué nos muestra Dios en cada situación de nuestra vida? Te levantaste hoy, el día de mañana, en cualquier momento. ¿Qué te va a acariciar mañana con el primer rayo de sol? Su misericordia. Para siempre es su misericordia. Jesús pone en práctica este principio en dos ocasiones. Juan 9, chécate rápido. Llegan con un hombre ciego de nacimiento. La pregunta obligada es, a ver Jesús, ¿y este qué hizo? ¿Quién pecó?
¿Él o sus padres? Jesús responde, no fue por sus pecados. Juan 9:3, Nueva Traducción Viviente, no fue por sus pecados, ni tampoco por los de sus padres. Contestó Jesús, nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Porque es que Jesús, o sea, no está diciendo que Dios le ocasionó la ceguera. Es que a este punto, ¿para qué me están preguntando? Yo soy la luz del mundo, dice después, y él está ciego. ¿Qué va a suceder? Sus ojos le van a ser abiertos. La pregunta de ¿por qué sale sobrando cuando Dios está frente a nosotros? Cuando la luz alumbra frente a nosotros, cuando su entendimiento, su palabra, su sabiduría está frente a nosotros, ¿por qué no? ¿Es para qué? Para que el poder de Dios sea visible. Y luego después, Juan 12, una situación similar. Jesús sabía que le quedaba poco tiempo. Sí, Jesús ya había recibido los hosanas del Domingo de Ramos, pero sabía que estaban por venir los crucifíquenlo del jueves, del Viernes Santo, en el que fue aprendido por los romanos. Entonces Jesús, en este ejercicio, previendo su sufrimiento, dice, ahora mi alma se ha angustiado. Jesús no es un robot, un androide no emocional, inerte frente a las dificultades. Dice, ahora mi alma se ha angustiado. ¿Y qué diré? ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. La pregunta es retórica. Pero para esta hora, para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo y dijo, yo lo he glorificado, y lo he glorificado y de nuevo lo glorificaré. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Y lo he glorificado y de nuevo lo glorificaré. Dios no desperdicia tu sufrimiento. Dios no desperdicia las dificultades. No vienen gratis. No vienen porque sí. Todas y cada una de ellas son oportunidades para su gloria. Lo más hermoso que puede atestiguar este mundo es la gloria de Dios. Que decían los apóstoles, y vimos su gloria, gloria como de unigénito del Padre, y pudieron soportar toda clase de dificultades peores de las que tú y yo jamás habremos de soportar, y vieron la gloria de Dios. ¿Sabes qué escogió Moisés en lugar de la tierra donde fluía leche y miel? Señor, muéstrame tu gloria. Es que no es que Dios sea ególatra, es que sabe que es lo mejor de lo mejor que alguien puede presenciar. Y lo más hermoso que alguien puede presenciar es la gloria de Dios. Porque el cruce glorioso del Mar Rojo permaneció en la mente de los israelitas durante todo el tiempo. Porque cada vez que había que hacer una referencia a la misericordia, a la bondad, al poder, al juicio, a todo lo que es el glorioso nombre del Señor, estaba este pequeño momento, esta pequeña dificultad en donde ellos creían que no había salida, pero la gloria del Señor resplandeció, sacándolos de ese lugar. No, Dios no desperdicia el sufrimiento. Y la historia del Mar Rojo nos muestra que Dios recibe la gloria cuando sus enemigos son vencidos. ¿Ves cómo Él estaba detrás del endurecimiento del corazón de Faraón? ¿Tú crees que Faraón, si 5 minutos después, bueno, 5 minutos, pero en relativo corto tiempo, cambió de opinión, iba a dejar de acosar al pueblo? Dios no estaba guiando al pueblo de Israel a su tumba. Dios estaba guiando a los enemigos de Israel a su tumba. Ese mismo escenario que humanamente
hablando sería la tumba de los israelitas, era el escenario para la gloria de Dios, en amor a su pueblo, en misericordia a su pueblo y para sepultar a sus enemigos. Es lo que Dios hace todo el tiempo. David mata a Goliat, le termina cortando la cabeza con su propia espada. Jesús vence al enemigo, le da en la cabeza a la serpiente a través de la muerte. Al morir él en la cruz, agarra la espada del enemigo y vence la muerte. Toda circunstancia que nos lleve a un punto de presión, amados, lo hemos visto una y otra vez, termina en la gloria de Dios y en la derrota de nuestros enemigos. Nuestros enemigos son vencidos, Dios es glorificado. Cuando los hijos de Dios somos liberados, su nombre es glorificado. Cuando su nombre es lo que más se menciona, ¿quién es Él? Por eso los miércoles no empezamos con Dios dame, Dios necesito. Dios, yo sé que tú eres esto. Y yo parto de Dios y yo no me aproximo a mis problemas a partir de mí, sino me aproximo a partir de quién es Él, porque yo soy muy volátil, yo soy inestable. Yo digo una cosa y a veces no la cumplo, pero Él es inmutable. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasan. Yo parto de lo eterno para que lo eterno impacte entonces lo terrenal. Y no a la inversa. Y no a la inversa. Entonces, cuando su nombre es exaltado y cuando su nombre está en nuestra boca, entonces Dios es glorificado. Cuando sus hazañas son recordadas, Dios es glorificado. Y cuando se cantan sus alabanzas, cuando se cantan, es el nombre de Dios glorificado. Tercera lección. Versículo 5. Cuando le anunciaron al rey de Egipto que el pueblo había huido, Faraón y sus siervos cambiaron de actitud hacia el pueblo y dijeron: ¿qué es esto que hemos hecho? Que hemos permitido que Israel se fuera y dejara de servirnos. Faraón preparó su carro, tomó consigo a su gente, tomó 600 carros escogidos y todos los demás carros de Egipto con oficiales sobre todos ellos. Se llevó al SWAT. Se llevó a lo mejor de lo mejor, a lo más fiero, a lo más feroz, a lo más intimidante, a lo más valiente de su ejército para intimidar a los israelitas. Sobre todos ellos el Señor endureció el corazón de Faraón, rey de Egipto, y éste persiguió a los israelitas. Pero estos habían salido con mano fuerte. Los egipcios los persiguieron con todos los caballos y carros de Faraón, su caballería y su ejército, y los alcanzaron acampados junto al mar, junto a Pi-Hahirot, frente a Baal-Zephón. Tercera lección: reconoce a tu enemigo, pero mantén tus ojos en Cristo. Como te digo, Dios no es el autor del mal. Dios los está moviendo porque algo está sucediendo con Faraón. Si Faraón se iba a retractar, y Dios lo sabía, dice: este es el momento perfecto en que Faraón es vencido y el pueblo es rescatado, pero el enemigo siempre es Faraón. El enemigo para ti y para mí siempre es el mismo. No podemos negar una realidad espiritual sustancial. Estamos en una batalla. El día que te decidiste a salir de Egipto, a hacer esos cambios en tu vida, el día que te decidiste a amortizar la carne, el día que te decidiste a creerle a Dios, ese día tu enemigo quedó muy molesto, muy insatisfecho. El paralelismo entre Faraón y Satanás es absoluto. Ni siquiera necesito que describírtelo. Porque el enemigo busca apresar a los elegidos de Dios, al pueblo de Dios. Y nuestro Redentor viene a dar libertad a los cautivos. Entonces está muy claro esto. Cada vez
que te decides a darle la gloria a Dios, a hacer cambios, cada vez que te decides a vivir por fe en lugar de por vista, cada vez que empiezas a ser diligente en tu caminar con Dios, hay un enemigo al que no le molesta, al que le molesta, al que no le gusta nada tu nueva actitud. Ese enemigo es el que genera toda clase de persecución y toda clase de circunstancias que a veces nos amenazan. Sí, yo sé que hay 2, 3 que tienen convenio de colaboración con el chanclas y por ahí no se tocan y no pasa nada, me explico. Y tú ves a esos y dices, ¿por qué él está tan a gusto? Pues porque lo tiene la nómina, me explico. Porque enemigos pues, ya saben que son como del mismo reino. Sí, si fuimos trasladados de un reino de tinieblas a un reino de luz, entonces este es de las tinieblas, no me lo toques. Aquel ya fue trasladado. Vayan todas las huestes por él. Te recomiendo un libro que se llama Cartas del Diablo a su sobrino. Y es una historia como satírica de cómo C.S. Lewis escribe esta historia de cómo un diablo está mentoreando a un demonio para que presione a un cristiano. Y me encanta porque es una caricatura bien cierta de nuestras luchas espirituales. En una le dice, ya decidió congregarse, ya decidió congregarse, ¿sí? Empieza a decirle que en la otra iglesia hacen lo otro, empieza a decirle que el pastor no se prepara, empieza a actuar. El diablo genera toda clase de circunstancias también que operen en nuestra contra. Pero Dios es tan grande. Y encontramos versículos tan gloriosos como en Génesis 50:20, si mal no recuerdo. José dio sus hermanos y José, lejos de quejarse, dice: lo que ustedes intentaron para mal, Dios lo intentó para bien. La misma circunstancia, el enemigo la quiere para tu destrucción. La misma circunstancia, Dios dice, es para su bendición. Ese es el significado de ese texto. Porque todas las cosas cooperan para bien para los que aman a Dios. Ojo con esa cláusula, no la podemos quitar. Todas las cosas cooperan bien para todos, no. Para los que aman a Dios. Por eso es mi corazón lo primero que yo tengo que guardar en medio de las dificultades. Por eso es su gloria lo primero que tengo que buscar encontrar en medio de las dificultades. Y todo tiene que ver con aquí adentro. Cómo reacciono yo termina glorificando a Dios. Entonces todo coopera para bien. Y lo que el enemigo intentó para mal, Dios dice, déjalo pasar, porque no lo va a destruir. Eso va a ser para su bien. Todo lo que el enemigo intente para nuestra destrucción. Sí, tenemos que ser conscientes de sus maquinaciones. Ya se me fue el reloj. Me voy a descontrolar, Tenemos que ser conscientes de sus maquinaciones, pero no caminamos viendo al enemigo. ¿Se acuerdan esos tiempos donde veíamos demonios en todos lados y llegaban las hermanitas buscando al demonio territorial de la cantera y al demonio territorial de allá de Santo Niño? Y ¿sí me explico? Hay una lucha espiritual, pero nuestra lucha espiritual es siendo conscientes del enemigo, puestos los ojos en Jesús. Corremos la carrera puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. ¿Sabes? En muchas ocasiones buscamos que la Biblia se trate del diablo y que nos hable del diablo y que nos diga más cosas para conocerlo mejor. Si la Biblia no se detiene a darnos tantos detalles de Satanás, es porque tú y yo tenemos que tener puestos nuestros ojos en Cristo. Pero hay algunos detalles interesantes. Génesis 3 lo describe como una serpiente. Y cuando el diablo está en esa fase de engañarte, es muy sutil, es amigable, argumenta, te vende la idea, porque está en fase de serpiente, pero tan pronto empieza a crecer en tu vida. Luego Mateo 13, en la parábola del sembrador, lo nombra como un ave que roba la semilla de la palabra de Dios.
En Juan 10, Jesús lo considera un lobo que ataca el rebaño. Primera de Pedro 5 lo considera un león que trata de devorar a los hijos de Dios. Ven cómo vamos aumentando y llegamos a Apocalipsis 12 y nos encontramos con que nuestra amigable serpiente se convirtió en un dragón. Si la Biblia no se va a tomar mucho tiempo para desarrollar toda la logística del enemigo, así que tira tus libros de angelología y demonología y concentrémonos en algo. Hay una lucha espiritual, hay una lucha que luchamos desde la victoria porque Él ya venció, porque el gigante fue derribado, porque con la espada del gigante, con la muerte, Cristo venció a la muerte. No, tú y yo no somos David, es Cristo. Tú y yo no somos Moisés, es Cristo. Tú y yo no somos Josué, es Cristo. Cristo es el que va delante de nosotros como poderoso gigante una y otra vez haciendo milagros, señales y maravillas para liberar a su pueblo. Por eso ponemos los ojos en Cristo y solo en Cristo, autor y consumador de nuestra fe. Así que yo estoy consciente de la lucha, yo no ignoro las maquinaciones, yo no ignoro que el enemigo anda como león rugiente, sí, buscando a quien devorar. No le voy a abrir la puerta al león, sí. Yo no voy a permitir que los lobos se infiltren en el rebaño. Yo no voy a permitir que los pájaros estén revoloteando sobre mi cabeza y roben la semilla de la palabra. Y sabes que me encanta porque cuando llegamos al punto más álgido o al punto de mayor maldad del diablo y nos lo presenta como un dragón en Apocalipsis 12, esta escena es tan gloriosa porque dice Apocalipsis 12, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de Dios. Ya es en tiempo pasado y ellos le han vencido. Así que ese dragón se ve impresionante. Pero la palabra profética sigue vigente para nosotros hoy. Ellos, los escogidos, los redimidos por la sangre, le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Entonces, reconozcamos la actividad de Satanás, es decir, existe, pero no dejes que te intimide, porque hay una sola estrategia que se nos es dada para combatirlo, y la palabra clave es resiste. Resiste. Daniel 11:32, el pueblo que conoce a su Dios se mantendrá fuerte y lo resistirá. Santiago 4:7, por tanto sométanse a Dios, resistan pues al diablo y huirá de ustedes. Primera de Pedro 5:9, pero resístanlo firmes en la fe. Efesios 6:13, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal, así después de la batalla todavía seguirán de pie firmes. Resistir es la única forma de responder al enemigo. Resistir en tu mente, resistir en tu corazón. No permitir que el temor que ha trazado veredas por tu mente, que la preocupación que ha trazado veredas en tu alma, empiecen a dar lugar y empiecen a condicionar las reacciones, las emociones, las palabras, las acciones que vas a presentar en medio de la dificultad. No es por qué, sino para qué. Me encanta que este faraón que se lleva lo mejor, el armamento más pesado de Egipto, con todo eso podía amenazar, podía fanfarronear, podía intimidar, pero jamás se acercó al pueblo. Jamás los tocó, porque había una columna de nube que simboliza la presencia de Dios. Y de noche una columna de fuego que significa lo mismo. La presencia de Dios
en mi vida es suficiente para que el enemigo me amenace, alardee, esté como ese gigante insultando, intimidando. Pero la presencia de Dios me recuerda que mi valiente está en medio de nosotros. Va a llegar, va a derribar al gigante, le va a cortar la cabeza. Y yo solamente soy aquel que va detrás del campeón a perseguir a los enemigos para acabarlos. Peleo desde la victoria y no por la victoria. ¿Cómo respondo a los ataques del enemigo? Simplemente me cobijo bajo la gloriosa presencia de Dios. Erramos cuando reconocemos a Dios, pero mantenemos nuestros ojos puestos en Satanás. Es mucho mejor reconocer que está el enemigo mientras ponemos nuestros ojos en Jesús. El Mar Rojo siempre va a estar delante de nosotros. Muy fácilmente vamos a enfrentar circunstancias que nos hagan sentir acorralados, donde el desierto puede atraparnos, el enemigo está detrás de nuestros talones, el pasado parece inverosímil, el futuro parece imposible, pero Dios obra en maneras que tú y yo no lo podemos ver. Él abre siempre un camino de escape para que sus hijos caminen en seco, para que sus hijos aprendan a esperar en Él. Dice su palabra que los jóvenes se fatigan y se cansan, pero ¿quiénes no se cansan? Los que esperan en el Señor. Hay una pasividad hermosa, gloriosa, victoriosa, que le da la gloria a Dios cuando estoy frente al Mar Rojo. Si está cerrado el mar, yo espero. Si está cerrado el mar, yo reconozco quién viene, quién es el que me ataca, pero también estoy consciente quién es el que me protege, porque el que me protege va a abrir camino. Dios obra en maneras que no podemos ver y Él siempre abre un camino de escape para que podamos salir. La mayor virtud de las ovejas del Señor es decir, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Quien sabe que el Señor es pastor, sabe que no tiene nada que temer en medio de las dificultades. Sí, la intención de Dios quizás sea que esté donde esté en este preciso momento. Y la pregunta no es por qué, sino cómo Dios va a ser glorificado en este momento. Y ante la duda, no es si Dios me está atacando o si Dios me ha dado la espalda. Es cómo el enemigo está buscando obstruir mi paso por las aguas. Porque el enemigo sabe que una vez que crucemos ese umbral, va a perder todo poder sobre nosotros. De hecho, ya lo ha perdido. El único poder que el enemigo tiene sobre tu vida es el de intimidarte. El único poder que el enemigo tiene sobre tu vida es de sembrar la duda, el engaño, la mentira, la discordia. No hay océano más profundo que su amor. No hay ejército más fuerte que sus huestes. No hay fuerte más poderosa que su trono de gracia. No hay enemigo que pueda vencer su obra directa o indirecta en nuestras vidas. Isaías 43:16 dice: así dice el Señor, que abre camino en el mar y sendero en las aguas impetuosas. Ese es el sello de nuestro Dios y se convierte en parte de su identidad y de su nombre. El que abre caminos donde no había, el que abrirá las aguas si es necesario. Él va a estabilizar el suelo sobre nuestros pies. A ti y a mí nos toca esperar y andar. Señor, gracias por este domingo. Que todo aquel, Señor Jesús, que esté frente a las aguas en este momento pueda ser lleno de valor, de coraje, pueda ser reforzado en sus convicciones, en su fe, en su espíritu, en su fuerza física. Que no le falte nada a Dios,
en esta semana para pelear la buena batalla, sabiendo que tú vas delante de ellos como poderoso gigante, que tú has vencido y que por lo tanto nosotros, tu pueblo, tus escogidos, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Sabemos que mayor es aquel que está en nosotros que el que está en el mundo. Sabemos y tenemos la convicción de que tú abrirás camino. Así que Dios, dame gracia para esperar. Dame paciencia. Ayúdame a ser una persona de convicciones, de perseverancia. Una persona de fe que sepa cómo actuar en medio de la dificultad, mi Dios. Que sepa que su primer objetivo es tu gloria. No es mi alivio, porque esta historia no se trata de mí. Porque lo más hermoso que yo puedo contemplar es la gloria de Dios y no necesariamente la solución o la felicidad o la gratificación inmediata a mis problemas que a veces son tan triviales. Mi Dios, yo confío en ti porque se trata de ti. Puestos los ojos en Jesús, yo camino, no ignorando las maquinaciones del enemigo, no dejando de ponerme la armadura para que yo pueda resistir al día malo, no dejando de perseverar en la oración, no dejando de estar empapado del testimonio de tu palabra, que será una de las armas que terminen venciendo al dragón. Mi Dios, aquellos que hemos sido redimidos por tu sangre, nos sabemos ya vencedores. Así que hoy, fuera toda preocupación, fuera todo miedo, fuera toda ansiedad, que mientras eso sale, Dios, seamos investidos con fe, amor y esperanza, donde la virtud más grande de esas tres es el amor, amándote a ti, amando a los demás y venciendo a través de ese amor. En el nombre de Jesús. Amén.